Hola, buenas tardes, ¿cómo están amigos? Qué gusto saludarlos nuevamente. Estamos aquí con ustedes para presentarles un tema padrísimo. Antes de comenzar, quiero saludar a mis compañeras que nos van a acompañar con sus opiniones y en este debate. Caro. Hola, Memo, ¿cómo estás? Hola, Michi. Hola, Mem. Y bien, este tema es el de cómo manejar a un cliente bajo estrés o enfadado. Eh, Prácticamente esto viene a ser como primeros auxilios, ¿no? Como ayudar a todos los que nos vemos visto expuestos o inmersos en un diálogo que se va tornando tenso. Y primero es que creo que es muy importante identificar que estamos dentro de una situación que se está complicando. Hay que atender nuestros sentidos, hay que hacer caso a todos ellos, a las circunstancias, cómo se están dando y el lenguaje corporal o el lenguaje que se percibe de nuestro cliente, ¿no? Bajo estrés. ¿Qué opinas, Caro? Sí, y es que bueno, yo creo que si nos preguntaran a nosotros, la verdad nadie se quisiera enfrentar a una situación de este estilo, a un cliente molesto, ¿no? Pues como negocios queremos siempre tener clientes bien felices y contentos y satisfechos, exactamente. Entonces pareciera que atender a un cliente molesto es una situación difícil y la verdad es que puede ser, ahora sí dependiendo pues el estado en el que se encuentra el cliente. Pero tenemos que entender algo muy importante. O sea, cuando un cliente está molesto, está actuando totalmente emocional. O sea, no está usando la razón, no para nada, o todo lo que está diciendo es totalmente emocional. Y tenemos que empezar desde ese punto, ¿no? Entender al cliente, no. Y lo primero que yo creo que agregaría en este tema es no tomarnos personal el tema y entender que el cliente está totalmente emocional y escucharlo, ¿no? Empezaríamos por ahí. Concordando con lo que estás diciendo de que esta es una situación con un componente emocional, precisamente eso lo hace un asunto neurálgico para los negocios, porque al tener un componente emocional, el resultado del tratamiento que le demos a la situación va a ser de manera permanente en la memoria del cliente, por ese componente emocional. A lo mejor tú puedas haber hecho mucho en el servicio que le diste al cliente, pero si no supiste manejar esta situación, ese componente emocional lo va a dejar como una huella indeleble en la memoria del cliente y peor aún, esto se puede convertir en una cadena en la que él va a estar dando esa mala reseña o estarle generando esa mala reputación a tu negocio. Claro, en el primer contacto debes manifestarte precisamente contrario a sus emociones. Sereno, receptivo, atento, preocupado y hasta interesado por ayudarle a resolver. Dejarle claro que en la resolución que tengan de ese conflicto van a encontrar cosas positivas para tu empresa, para el problema que tiene en curso y para problemas futuros. Manifestar esa actitud va a minorar todo esto. Si nos percibe hostiles, decías muy bien, Mitch, esto puede detonar que se vuelva interminable esta negociación y se vuelva todavía más tensa. Sí, porque lo peor que puede hacer alguien que está frente a un cliente molesto, estresado, frustrado, es ponerte a la defensiva, ponerte al tú por tú o querer tener la razón en ese momento, ¿no? En vez de dejarlo hablar o dejarlo exponer lo que está pasando, que tú le contestes de manera, como tú decías, hostil o que tú quieras ganarle a él. O sea, es lo peor que pudieras hacer en esa situación. Y es que además escuchar al cliente te va a proporcionar algo que es súper importante, te va a dar mucha información, porque en muchas ocasiones nosotros podemos dar por sentado que el error o el problema es del cliente, pero en muchas ocasiones el error lo ocasionaste tú por algún defecto en tu proceso, por algún error humano quizá que hubo en el tratamiento que se le dio a su pedido o a su producto, en fin. Pero si tú lo escuchas, tú lo dejas expresarse, quizá te vas a dar cuenta en qué etapa del proceso es donde estuvo el error y ahí vas a poder tener esa retroalimentación que nadie más te la va a dar y que te va a poder servir para prevenir futuras situaciones. Claro, algún maestro de vida me dijo alguna vez, Mitch, precisamente abundando en lo que estás tocando, que muchos de los problemas se terminan en la explicación. Muchas veces él mismo tiene la respuesta. Tal vez lo único que necesitaba era desahogarse, externar su molestia, su frustración, entender, se descarga esta parte emocional, la razón actúa y a veces ellos mismos tienen la solución. Entonces aquí pudiera terminar incluso ese manejo. Y otra cosa es no interrumpirlo es una manera de entrar como en conflicto. Si a lo mucho, ayúdale a encontrar las palabras o los calificativos que necesita para argumentar su exposición.
Si no te lo permite, déjalo que siga hablando, escúchalo y mantente así receptivo, para que después le puedas ofrecer una idea de lo que entendiste, se la vuelves a exponer, entendí bien cliente, le puedo ayudar, esto es lo que necesita o me vuelve a explicar, esto es muy, muy sano, porque ahí se empieza a enfriar ya la negociación, ¿no? Sí, y bueno, al día de hoy nos encontramos también con que los clientes quieren todo muy rápido, ¿no? Entonces también las soluciones las tenemos que buscar de manera muy rápida. Si nosotros nos tardamos en responder a un cliente molesto o en darle una solución, obviamente, híjole, lo vamos a tener molesto de por vida. Entonces tenemos no solamente que escuchar y ser eficientes al escuchar la molestia, sino también ser eficientes en la respuesta que les vamos a dar y en el tiempo que le vamos a dar para la solución. ¿No crees, Mitch? Así es, sí, tenemos que escuchar también, es una parte muy importante, como decía Memo, pero también nosotros vamos a contribuir en la forma en cómo demos la respuesta una vez que lo escuchamos. Por ejemplo, si estamos haciendo contacto visual, tenemos que asentir. Eso le va a dejar ver que tiene toda tu atención y que quizás sí estás de acuerdo con lo que está diciendo, ¿no? Que le estás dando la razón. Exacto. O utilizar, si no hay contacto verbal, visual, entonces de manera verbal concordar, entiendo, estoy de acuerdo. Y algo muy importante que sí lo debemos hacer es dar una disculpa, porque se le generó de alguna manera esta situación. Nosotros contribuimos de alguna manera a que esto sucediera, entonces disculparnos y utilizar la empatía siempre, ¿verdad? Eso es algo súper importante. Decirle a la persona que entendemos cómo se siente, porque en algún momento nosotros también somos clientes. En ese momento estamos del lado a lo mejor del prestador de servicio, pero también hemos sido clientes. Y si nosotros usamos esa empatía y le hacemos sentir a la persona que podemos comprender cómo se siente en ese momento, quizá con eso sea suficiente para ayudarlo a solucionar el problema. Sí, o simplemente con frases como si me hubiera pasado a mí, yo me sentiría igual, entiendo la molestia, ¿no? O permítame, tal vez no está en ti a lo mejor la solución al problema en ese momento, pero sí que tú le digas, entiendo lo que está pasando, ya comprendí el problema, le ofrezco una disculpa como tú decías, y si no está en ti la resolución, entonces le dices, voy a ir con la persona que nos puede apoyar, que nos puede ayudar a resolver esto. Esto es bien importante, no evadir, sí. Que se sientan atendidos, porque muchas veces podemos analizarlo a lo largo de nuestra vida en alguna discusión, vamos evadiendo responsabilidad, vamos evadiendo esta posición de guiarlo hacia una resolución, y esto también confronta, es una manera de confrontar. Debemos dejar de usar palabras negativas como el sí, pero. El pero ya es así un argumento negativo que predispone a la gente, a todos nos predispone. Palabras como, híjole, no es mi problema, o no es sabría por aquí. decirle. No sabría decirle, tú lo que buscas es una respuesta. Por lo menos ahorita que necesitas atención. Y precisamente los oídos son un alivio para este tipo de situaciones. Manifestar empatía está súper padre. Y evadir, esto de que evadimos a veces una confrontación, sabemos que está molesto el cliente y no queremos hacer ese contacto, precisamente porque sabemos que hay hostilidad. Cuando realmente, si lo atiendes bien, si atiendes su molestia, si lo ayudas a resolver, realmente se vuelve en un aliado de tu tienda, y en un futuro se vuelve hasta un embajador de tu marca, que diga, en esta empresa cometieron un error, tuvieron el valor de resolver esta situación, o acudieron con una fe de erratas, tomaron la iniciativa. Cuando tú tomas la iniciativa ante un error, bajas la guardia completamente. Entonces se vuelve el terreno diferente para esa negociación, ¿no, Caro? Así es, Memo. Y bueno, también hay muchas pues comentarios o clientes molestos a través de redes sociales que escriben o que son muy hostiles y todo eso. En ese momento lo primero que tienes que hacer como negocio es no ponerte a pelear o a discutir. Aparte de que te ves súper mal, en ese momento es ofrecer una disculpa, darle la razón, por así decirlo, porque en sí no sabes qué está pasando exactamente, pero sí buscarlo en otra forma más personal, ¿no? Para poder darle el seguimiento y la atención que requiere, ¿no?, el cliente. Y continuando con la idea que decías hace un momento de que tiene que ser atención rápida, atención inmediata, tenemos que traspolar la misma atención que le daríamos en nuestro negocio físico, en la tienda, en el restaurante. Esa misma atención se les
se les merece dar a los usuarios en redes sociales. En una tienda, si tú tienes a un cliente molesto en un restaurante, no lo vas a dejar 2 horas, 4 horas, un día o una semana esperando la respuesta. Lo atiendes en ese momento. Pues lo mismo es en redes sociales. Inclusive debería ser todavía más inmediata la respuesta, porque precisamente estamos hablando de que estamos en el internet y esto es así inmediato. Siempre darles atención y algo muy importante también, atenderlos por el mismo canal por el que ellos están solicitando atención. No les vas a decir en redes sociales, bueno, para que yo te atienda, márcame este número. Si te están haciendo la petición en una red social como Facebook, ahí mismo les vas a dar la respuesta. Eso sería lo ideal. Sí. Analizar el problema, precisamente enfocado a esto, va a llegar un momento en que la información, no tengas toda la información, ¿de acuerdo? Y aún así debes de manifestar aplomo, seguridad. Los humanos somos también así, detectamos el miedo y detectamos a la gente insegura que no tiene toda la información. Entonces, analiza el problema si realmente tienes la información para dar respuesta, y si no, tienes que manifestarlo. Decir, no tengo la información en este momento, no es, voy a buscarle la persona adecuada que le va a resolver en este momento, le ofrezco esto, porque si te comprometes a resolver algo en algún momento y no lo cumples, puede volverse a encender esta discusión, ¿no, Caro? Sí, establecer una fecha, o si no puedes dar en ese momento una solución o una alternativa, que lo ideal es que sea al momento que estás escuchando y que tú seas proactivo y que digas, bueno, esta es la solución que yo te doy, si está en tus manos. Pero si no, sí establecer la fecha límite en que tú vas a resolver y vas a dar la solución y cumplirla, ¿no? Porque si no, pues te digo, vas a tener al cliente eternamente molesto, y no solamente un cliente molesto puede afectar mucho la marca, tu imagen, claro, y contagiar a miles de personas más con esta mala reseña, ¿no?, de tu negocio. Y viceversa, si tú sabes manejar una mala reseña, le sabes dar una buena atención al cliente, le resolviste en este momento, lo premiaste o lo compensaste con algo extra, entonces esa mala reseña se va a convertir en una buena reseña, porque los demás usuarios que entren y vean cómo lo manejaste, van a decir, oye, qué padre, mira, se quejó por esto y mira lo bien que lo atendieron, y hasta aparte le dieron esto, y eso ya se convierte en publicidad positiva para tu negocio. Entender que todos tenemos una tendencia natural a justificar algún error, sí está como precargado en nuestro sistema, ¿no? Claro. Sin embargo, enfrentarlo, manifestar esta empatía, baja la guardia, como decíamos hace un rato. Comentamos mucho y nos hemos dado cuenta en el uso de las plataformas que nos asisten. Encontramos muchos clientes enfadados, frustrados, con hambre y enojados. O sea, y con la razón la mayoría de ellos, ¿no? Y con redes sociales en la mano te van a hacer pedazos. Entonces, lo que necesitas primero es enfriar todo ese tema. El enfado es algo natural y se aliva, como decíamos, con ser escuchado. Otra cosa, ser un aliado o un embajador después de una resolución asertiva. Uh-huh. Esto te puede funcionar muy bien, porque incluso la resolución de ese conflicto la puedes llevar a tus redes, la puedes llevar a manifestar, oye, resolvimos este tema con nuestro cliente, encontró satisfacción, ay, guau, y tornaste la publicidad negativa en positiva, y va en tu favor, ¿no, Mi? Sí, mira, yo creo que después de atender a un cliente molesto, lo importante es darle un seguimiento al cliente. O sea, ahí tú estás demostrando que realmente te importó ese comentario negativo que te dio y que no quieres que se vuelva a repetir en él ni en otras personas. Entonces, si tú le empiezas a dar un seguimiento al cliente, si lo buscas después de un tiempo para preguntarle, ¿sabes qué? Quiero saber si se ha vuelto a repetir esta situación, cómo te has sentido después de esto que pasó. Todo eso le deja una buena imagen de nuestro negocio. Y pues pueden volver a comprar, claro que sí, obviamente recomendarnos, y crea también fidelización. Hace un momento tú comentabas que si nosotros no somos la persona que vamos a dar la solución, tenemos que decirle al cliente, para tal día quizá podamos tener una solución a su problema. En esos casos, entonces, tú que te comprometiste, tú que diste tu palabra, eres la persona responsable de darle seguimiento a esa queja, aunque tú no seas el solo solucionador. Tienes que ir a las personas que son las responsables del área que va a dar la solución y asegurarte de que se le dio la solución al cliente. Me encontré un dato por ahí, Mitch, que decía que uno de los canales que no se sugiere tanto para resolver conflictos
es el correo electrónico. Me dediqué a buscar ahí la razón y nos comentaba que si ya de por sí el comercio electrónico llega a ser un tanto cuanto frío, un correo electrónico para aclarar un problema todavía más. Se necesita mucho más información y mucha de esa información se percibe precisamente en una llamada. Escuchas el tono de voz, escuchas la ansiedad de la persona, los argumentos se vuelven mucho más amplios, tienes una visión mucho más grande. Entonces, yo les recomendaría que el correo electrónico no lo usáramos en este momento como para aclarar. A lo mejor sí para dar seguimiento o para enterar a la gente que tenemos conocimiento de su situación. Encontré por ahí una frase del creador, del director de ventas de HubSpot, Dan Tyre. Él nos decía, si eres uno más del promedio, te controlan las emociones. Si eres excepcional, te darás cuenta de una oportunidad que tienes y harás un esfuerzo por mejorar. Entrégate, comprende la situación del cliente y escucha activamente y demuestra empatía. Este es un pequeño resumen de lo que podemos hacer, ¿no? Sí, bueno, yo nada más por último quisiera agregar algunos consejos, sobre todo para los clientes que pueden mostrarse un poco groseros hacia ya la persona directamente, ¿no? Ya cuando están como que muy involucrados todas sus emociones, pero hacia ti personalmente, es decir, que ya empiezan a insultarte o querer humillarte y todo eso. En ese momento yo lo que sugiero es que permitan que otra persona más lo atienda. ¿Por qué? Porque si él ya está enojado contigo, como persona, con la forma en que lo has atendido, etcétera, ya todo lo que le digas, la verdad es que no lo va a tomar en cuenta. Entonces, en ese momento sabe que yo me retiro, lo dejo con tal persona que lo va a atender y continuamos, ¿no? Eso es algo muy importante porque sí llega a haber ese tipo de clientes que ya son un poquito más agresivos, más groseros, ¿no? Y al final, o sea, a mí me ha pasado, ¿no? Que hasta dejan llorando al empleado, que ya va más allá, ¿no? Entonces, no hay que llegar a ese tipo de cosas. Podemos manejarlo así y sobre todo también hay veces que no tenemos la respuesta o la manera en cómo podemos dar una solución, pero sí tienes un equipo de trabajo donde también puedes compartir, oye, ¿cómo podemos solucionar? ¿Qué me aconsejan? ¿Qué le damos? ¿Qué le hacemos? Y la verdad, entre lluvia de ideas, también puedes encontrar soluciones muy valiosas para un cliente, pues así, molesto. Sí, ya están comprometidas también tus emociones en ese momento. Entonces, una persona con idea fresca que venga a renegociar cambia completamente la temperatura de la plática, ¿no? Claro, y en casos muy específicos como los que comentaba Caro, es válido defenderse, pero nunca están permitidas las ofensas ni las malas palabras, ¿verdad? Nosotros jamás debemos de contestar en ese tenor, en esa misma línea a los clientes, jamás se debería apagar hacer con fuego, con gasolina el fuego, ¿no? Y hay muchas cosas que te pueden ayudar bien sencillas a prevenir todas estas situaciones. Por ejemplo, si tú le das al cliente información oportuna y veraz, muchas dudas, muchas quejas se van a solucionar desde antes de que lleguen a ti. Por ejemplo, si tú cuentas con una sección en la que tú le puedas responder las preguntas más frecuentes, en esa medida le vas a quitar al cliente mucha tensión, mucha frustración, si ya las encuentra ahí de antemano. Y no importa que sea una red social o sea una tienda virtual, tú puedes tener una sección para darle ese tipo de información al cliente. También es importante que tengas un protocolo de cómo vas a llevar ese registro, ¿verdad? Como decía Caro, para que esto no me vuelva a pasar en otra ocasión, es importante también que tengamos registros de las incidencias, para que entonces esto sea prevenible. O lejos de que te vuelva a pasar, ya sabes el antecedente y puedes saber cómo negociar. Va a haber más argumentos. Cliente, le dimos este seguimiento, cómo lo ve, funcionó, empiezas a bajarle la guardia, ¿no? Sí, y al final del día pues aprendemos, yo creo, muchísimo más de este tipo de clientes que de los que están totalmente satisfechos, ¿no? Así es. Claro, de los que te dicen todo, ay, qué lindo, qué padre y todo, Sí, porque claro. no permiten ver las cosas de las que adolece tu empresa, ¿no? No sabes dónde tienes Tus áreas de oportunidad, dónde las cosas no te están funcionando bien, y esto te sirve también para generar un precedente y tomar decisiones. Todo en virtud de elevar la calidad de atención al cliente y del servicio de tu empresa, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, amigos. Les pedimos de favor nos sigan en Urbo Negocios, por favor, en nuestras redes sociales. Nos da mucho gusto saludarlos. Nos vemos en la próxima. Me despido de mis compañeras Mitch. Nos vemos. Caro. Nos vemos. Gracias a todos. Nos vemos a la próxima.